Bueno, series de Fourier. ¿Qué son las series de Fourier? Las series de Fourier son otro tipo de series, además de los que ya vimos, pues, o sea, ahí aumenta el catálogo con las series que teníamos, las series de Laurent, las series de Taylor. Y digamos que las series de Fourier, pues les sirven mucho más que todo a ustedes, pues porque las series de Fourier describir, permiten describir una función en términos, describir una función en términos de senos y cosenos. Y siempre trabajar senos y cosenos va a ser más fácil. Sí, o sea, hacer sumas, restas. ¿Por qué? Porque resulta que tienen varias ventajas y es que son funciones periódicas. Primero que todo son funciones periódicas, ¿no? Y segundo es que el rango de esa función es acotado. O sea, entonces siempre usted va a tener funciones, o sea, esa función va a estar entre -1 y 1. Entonces, pues hacer sumas de ese estilo no es difícil. No es difícil. Y además que permiten que se haga una generalización mucho más fácil, ¿sí? Entonces, pues de ahí nace el estudio de las series de Fourier. Bien. Bueno, y además pues de la necesidad de representar funciones de manera amigable. Para poder ver series de Fourier, y entenderlas, pues necesitamos saber algunos conceptos preliminares. Son poquitos, no son muy largos y son fáciles de entender. Espéreme acá que esto. Entonces digamos que hay como unos preliminares. Entonces, lo primero es que sea fidece, o sea, diremos que un conjunto de funciones, diremos sea un conjunto de funciones definidas en un intervalo abierto de -p a p. ¿Listo? Vamos a decir que estas funciones se llaman ortogonales. Entonces diremos que estas funciones son ortogonales. Diremos que estas funciones son ortogonales si la integral de -p a p de la multiplicación de dos funciones, o sea, digamos de phi sub m de x por phi sub n de x es igual a 0 de x, ¿no? Bueno, esto es algo que se llama el producto interno de dos funciones en el espacio vectorial de las funciones definidas en el intervalo de -p a p. ¿Sí? En español, ¿qué significa eso? Pues lo que acabé de decir. Pero, ¿qué significa eso básicamente? O sea, usted define el espacio vectorial de las funciones. ¿Qué es el espacio vectorial de las funciones? Pues es el conjunto de todas las funciones a la cual usted le agrega una operación, que es la operación de suma. Entonces, usted suma dos funciones, la suma elemento a elemento. Entonces, vamos a sumar phi de n con phi de m. Entonces, usted suma phi de m de x más phi de n de x y suma las imágenes. Esa es una operación y la otra es multiplicación por un escalar. Entonces usted llega y multiplica la función por un escalar y obtiene el espacio vectorial. Ahí puede definir el producto interior y ese producto interior pues es esa integral. ¿Qué pasa? Pues resulta que las funciones, el siguiente conjunto de funciones es ortogonal. O sea, el conjunto 1, el conjunto coseno de pi sobre p por x, coseno de 2pi sobre p por x, coseno de 3pi sobre p por x. Este conjunto de funciones, seno de pi sobre p por x, seno de 2pi sobre p por x, ese conjunto de funciones es ortogonal. ¿Y por qué es ortogonal? Porque, bueno, por la siguiente razón.
por la siguiente razón. Resulta que cuando usted mira las funciones, vamos a hacer la multiplicación de dos, cualesquiera dos funciones que están ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues cuando usted llega y multiplica coseno con seno, coseno es una función par, ¿sí? Entonces recuerde que una función par. Recuerde que una función es par sí que. Una función es par si f de x es igual a f de menos x. Y coseno es par. ¿Por qué coseno es par? Porque mire que usted coseno la puede reflejar en el eje y. ¿Sí? Esta función usted la puede reflejar sobre el eje y. Y al reflejar la función sobre el eje y, pues entonces usted obtiene que si usted mira este punto, pues el valor de f en este punto x es el mismo valor que este punto y. Pero en realidad y es igual a x y esto sería menos x, ¿no? Entonces, f de x es igual a f de menos x. Entonces, esta coseno de x es una función par. Hay otro tipo de función que se llama una función impar. ¿Y qué es una función impar? Bueno, una función impar es una función que le cumple lo siguiente. O sea, es una función que se refleja respecto al origen. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene esta función impar? Pues una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x. O sea que si usted toma por aquí un x, aquí obtiene su f de x, y al hacer f de menos x, pues obtiene que es menos f de x. ¿Sí? O sea, aquí tiene f de x, aquí tiene menos f de x. ¿Sí? Y eso es un concepto que vamos a usar mucho, el de función par y el de función impar. ¿Qué pasa? Pues que resulta que cuando usted llega y tome cualquier par de estas dos funciones, va a obtener una función par. Y cuando usted toma una función par y hace la integral, esa integral le va a dar 0. ¿Sí? Esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Y eso va a permitir que nosotros podamos describir una función de la siguiente manera. ¿De cuál manera? Que podamos describir una función como f de x igual a sub 0 medios más la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n coseno de n pi sobre p por x más b sub n seno de n pi sobre p por x. ¿Listo? O sea, esto vamos a poder describir una función f de x de esta manera, donde f está definida en el intervalo menos p a p. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo representar, como ya sé que estas funciones son ortogonales, bueno, haciendo unas cuentas allá, uno puede describir esta función f de x como esto que está aquí. Y esto, describir una función como esto que está aquí, es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Por lo mismo que les decía ahorita. Simplemente la función puede ser lo más complicado que usted se imagine, pero esto que está aquí se lo convierte en una función continua. Y las funciones continuas siempre van a ser buenas. ¿Por qué? Porque las funciones continuas pueden derivarse. Las funciones continuas pueden integrarse más fácilmente. Y entonces su manipulación es más amigable. Entonces por eso es que uno prefiere que las funciones le cumplan estas cosas. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o no? Sí, señor.
Bueno, pero entonces hay que definir quién es ese A sub 0, quién es ese A sub n y quién es ese B sub n. Podría ser una definición, o sea, podríamos hacer todas las cuentas, pero pues en realidad esto surge a hacer la integral, o sea, no voy a hacer todas las cuentas, pero cuando integramos la función, y pues si la función es esto que está, esto, o sea, si la función que está aquí pues es igual a toda esta suma, pues eso quiere decir que va a ser igual a la integral de menos p a p de a sub 0 medios por f de x más la integral sobre la suma de la suma, ¿no? De a sub n coseno de n pi por x sobre p. Bueno, espere que esto está sobre el argumento, o sea, esto es en el argumento del coseno, más b sub n por seno de n pi por x sobre p. Todo eso por dx, ¿no? Es que no me cabe allá. ¿Qué pasa? Pues bueno, después de uno hacer esa integral, despejar todas las cosas, obtiene que a sub 0 va a ser igual a ¿qué? A sub 0 va a ser igual a la integral de menos p a p, la integral de menos p a p de 1 sobre p por f de x, ese va a ser a sub 0, a sub n va a ser la integral de menos p a p de 1 sobre p por f de x por coseno de n pi sobre p por x de x, y b sub n va a ser igual a la integral de menos p a p de 1 sobre p por f de x seno de n pi sobre p por x de x. O sea que la serie de Fourier se va a construir teniendo en cuenta que a sub 0 es esto que está acá, a sub n es esto que está acá, y b sub n es esto que está acá. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a necesitar para poder construir la serie de Fourier. Bueno, entonces, pero bueno, antes de hacer eso, antes de hacer esas integrales, o bueno, de calcular una serie de Fourier, necesitamos entender unas cosas sobre la función seno y la función coseno. ¿Listo? No es complicado, entender lo siguiente. Sí, o sea, bueno, esto que está aquí se llama la representación en serie de Fourier. ¿Sí? Calculamos el a sub n, calculamos el b sub n y calculamos el a sub 0. Pero entonces aquí tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Tenemos el problema de que yo no tengo ni idea de qué es coseno de n pi sobre p. ¿Eso qué será? ¿Eso qué será? ¿O qué es seno de n pi sobre p? Yo tampoco sé qué es eso. Entonces, como no sé qué es eso, pues tengo que tratar o tengo que buscar una forma que me permita reescribir eso de una manera amigable. Y pues bueno, ahí es donde entra que las funciones seno y coseno se pueden escribir, o sea, o se pueden representar fácilmente. ¿Por qué? Porque mire lo siguiente, voy a hacer una tablita. Esta tabla usted se la tiene que aprender sí o sí, como todo lo que se dice en este curso. Entonces voy a hacer una tablita, me quedó fue como corta, donde vamos a mirar lo siguiente. Aquí en esta primera columna voy a ir haciendo estas cuentas. ¿Cuánto me da seno de 0? Les pregunto. ¿Cuánto me da seno de 0?
Cero. Cero. ¿Cuánto da seno de pi? También, profe, también. ¿Cuánto da? Cero. ¿Cuánto da seno de 2pi? Cero también. Pues entonces va a ser claro decir que seno de n pi es cero, pues donde n es un entero, ¿no? Esto es una z, ¿no? Esto es una z, y esa z significa los números enteros, ¿sí? Y los números enteros son los que usted usa para contar. Entonces, si n es un número entero, pues entonces usted obtiene que seno de n pi es igual a cero. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será? ¿Qué será? Seno de pi medios. Uno. ¿Qué será seno de 3 pi medios? ¿Qué será seno de 3 pi medios? Menos uno. Menos uno. ¿Qué será seno de 5 pi medios? Ay, no, 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 muchachos, con este ánimo sí no vamos a llegar, pero a ningún lado, ¿yo? Pero a ningún lado. O sea, si ustedes no le van a meter la ficha a esto, pues bueno, yo sí le meto la ficha. Y después, no me estén preguntando, ay, profesor, ¿y por qué vemos todo ese tema nuevo? Yo usted nunca me lo explicó. Bueno, pues entonces seno de 7 pi medios es menos uno. Profe, no sé si soy el único, pero lo estoy escuchando recortado. Yo igual. No, no es el único. Yo también estoy escuchando entrecortado. Espérenme a ver y reviso aquí algo. Los impares de pi medios, seno de los impares de pi medios, o sea, de 2n menos 1 sobre 2 por pi, eso le da menos 1 a la n más 1. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando uno tenga aquí, dentro del argumento del seno, usted tenga los pi medios, o bueno, los múltiplos impares de pi medios, pues entonces eso le va a dar menos 1 a la n más 1. Algo contrario a lo que ocurre con coseno. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando usted tiene coseno de 0, pues eso le da 1. Coseno de pi le da menos 1. Coseno de 2pi le da 1. Coseno de 3pi le da menos 1. Menos 1. Coseno de 4pi le da 1. ¿Y pues eso qué implica? Pues bueno, eso implica que coseno de npi le da menos 1 a la n. Menos 1 a la n. A ver, espere, coseno de pi me da menos 1 a la n más 1. Menos 1 a la n más 1. ¿Sí? Entonces, pues cuando yo tenga aquí 0, cuando yo tenga aquí, no mentira, es menos 1 a la n. Es menos 1 a la n. ¿Por qué? Porque cuando yo ponga aquí coseno de 0,
Cuando yo ponga aquí n a la 0, pues cualquier número elevado a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Cuando yo ponga aquí 1 por pi, pues entonces coseno de 1 por pi pues es menos 1. Cuando yo ponga aquí coseno por 2pi, pues entonces eso será 1 y así sucesivamente. Entonces coseno de npi, pues me va a dar menos 1 a la n. Seno, o sea, teniendo en cuenta que eso me da coseno, esto me da seno, pues de acuerdo a los valores de n, ¿no? Y pues resulta que coseno de pi medios me da 0, coseno de 3 pi medios me da 0, coseno de 5 pi medios me da 0, y así sucesivamente coseno de 2n menos 1 sobre 2 por pi me da 0. ¿Listo? ¿Y esto qué implica? Bueno, esto implica que cuando tengamos en las funciones, acá cuando uno está calculando este integral, pues uno ya va a saber cuánto es coseno de npi, pues de acuerdo al valor de p, ¿no? Entonces de acuerdo al valor de p ya sabe cuánto es coseno de npi, cuánto es seno de npi sobre p. Entonces de acuerdo a esos valores, pues entonces ya uno sabe que bn ya no le va a dar algo en función de seno, sino que bn ya le va a dar algo en función de n, que es lo que usted necesita, porque es que mire que de todas maneras los coeficientes, este coeficiente a sub n, este coeficiente b sub n y este coeficiente dependen del valor de n, siempre van a depender del valor de n. Entonces, pues en ese caso, o teniendo en cuenta eso, es que uno va a calcular los coeficientes, y también para cuando uno esté metido acá dentro de la serie. Entonces, por lo menos esto que está acá, ese coseno que está ahí y este seno que está aquí, usted ya lo va a poder reducir en términos de n, y pues ya no se va a meter con coseno, sino que eso le queda una serie normal, y acá pues lo que le dé lo multiplica por x, siempre que uno pueda simplificar esto, ¿no? Porque claro, hay veces habrá ocasiones donde esto no se pueda simplificar. Entonces, pues cuando esto no se pueda simplificar, pues entonces ahí sí ya hay problemas. ¿Listo? Bueno, teniendo eso en cuenta, pues entonces la vuelvo a escribir aquí para que no se me pierda. Entonces, f de x, donde tenemos todo eso en cuenta, a sub 0 sobre 2 más la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por coseno de npi sobre p por x más b sub n por seno de npi sobre p por x. Esto es lo que se llamará la serie de Fourier, para f de x en el intervalo menos p a p. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí será la famosísima serie de Fourier. Ejemplo. Y un ejemplo fácil. Entonces, ejemplo. A ver. Encuentre, o bueno, calcule la serie de Fourier para f de x igual a menos 1 si x es menor que 0, menor que menos pi, y 2 si 0 es menor o igual que x, menor o igual que pi. Entonces, voy a hacer este ejemplo. Entonces, ¿qué será este ejemplo? Pues será calcular la serie de Fourier para este intervalo que está acá. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Fácil. Lo primero y lo recomendable es siempre graficar la función. ¿Por qué? Porque cuando usted grafica la función la va a entender mejor, ¿sí?
Entonces, ¿cómo quedará la función? La función quedará de la siguiente manera. Aquí está menos 1, ¿no? Y aquí estaría 2. Entonces, ¿qué dice la función? Dice que si yo me muevo, bueno, si esto es 1, 2, 3, más o menos por acá, quedaría menos pi, y 1, 2, 3, más o menos por acá quedaría pi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué dice la función? Dice que de menos pi a 0 vamos a tomar menos 1. Entonces, de menos pi a 0, pues se obtendrá este segmento. De menos pi a 0 tendremos ese segmento. Y de 0 a pi vamos a tener este segmento. Bueno, está aquí, ¿no? Porque hasta pi. ¿Es claro eso? Bueno. Entonces esto, la función pues estará definida así, ¿no? Entonces aquí da menos 1, aquí da 2 y de menos pi a pi. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ocurre que vamos a calcular los coeficientes. ¿Listo? Pues es claro ver que f, o bueno, que x está en el intervalo de menos pi a pi. X está en el intervalo de menos pi a pi. Eso quiere decir que el intervalo es este. Entonces, P, ¿a qué será igual? ¿Pi? ¿Pi? ¿Por qué? Ya lo estamos definiendo ahí. Porque ya le decía que era de menos P a P, ¿no? Entonces, como es de menos P a P, pues ¿quién sería P? Pues fácil, pi. ¿Listo? Entonces P es igual a pi. Ahora, si P es igual a pi, pues entonces vamos a calcular los coeficientes. Entonces, A sub 0 será igual a 1 sobre pi, que multiplica a la integral de menos pi a pi, de menos pi a pi de, bueno, de f de x. A sub n, ¿qué va a ser? Va a ser integral de menos pi a pi de 1 sobre p, o bueno, pues ya sabemos que p es pi, por f de x por coseno de n pi sobre p por x de x. Y b sub n será entonces integral de menos pi a pi de 1 sobre pi por f de x seno de n pi sobre p por x de x. Bien, bueno, aquí no sería n sobre p, ¿no? Aquí sería pi también. Aquí sería pi y aquí sería pi. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, voy a calcularla aquí en este pedacito porque esta integral sale fácil. Note que esto es una integral por partes. Entonces, hay que calcular, como vamos a ver la de menos pi a pi, pues entonces hay que calcular el primer pedazo. ¿Y cuál sería el primer pedazo? Pues el primer pedazo será de menos 1, o bueno, f es menos 1 en el primer pedazo de menos pi a 0. Entonces, a sub 0 va a ser igual a ¿qué? Pero y lo hago por aquí abajo. A sub 0 va a ser igual entonces a la integral de menos pi a 0 de ¿qué? De menos 1 de x. Menos 1 de x. Más la integral de 0 a pi. Más la integral de 0 a pi. ¿De quién?
de f de x, pero ¿quién es f de x? F de x es 2. Entonces, de 2 por dx. Lo cual implica ¿qué? Lo cual implica que, pues bueno, esto que le va, bueno, 1 sobre pi, ¿no? Recuerde que esto está multiplicado todo por 1 sobre pi. Entonces, eso le va a quedar ¿qué? Pues le va a quedar menos x evaluado de menos pi a 0 más 2x evaluado de 0 a pi. Y todo esto multiplicado por 1 sobre pi. Y entonces, ¿eso es igual a qué? Pues eso sería igual a 0 menos pi más 2 pi menos 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, todo por 1 sobre pi, ¿no? ¿Y eso es igual a qué? Eso será igual entonces, aquí tengo un pi positivo, aquí tengo 2 pi, entonces será 3 pi sobre pi. O sea que eso me da 3. O sea que a sub 0 será igual a 3. ¿Claro lo que hice ahí o no? Profe, ¿no da menos 3? No da 3 positivo. Pero bueno, el pi va a quedar, este pi va a quedar todavía negativo el primer pi, ¿no? No, queda positivo. Porque menos por menos y otra vez menos. Ah, bueno. O da 1. A ver, la segunda integral sí da 2 pi. A ver, ¿y la primera qué le queda? Ah, es porque sí. Queda es pi. Queda es 1. Queda es 1, sí, porque es que aquí le va a quedar menos. El menos, este menos es de la integral. Este menos es de la integral. Y acá entonces usted está evaluando en menos pi. Pero la función es menos x. Entonces sí va a ser menos por otro menos. Entonces sí. Da es 1. Da es 1. ¿Listo? Todo bien. Da 1. Entonces aquí hay que quitar esto porque da pi sobre pi. ¿Listo? Entonces da 1. Da 1. Por el momento, ¿no? Sí, da 1. Ahora, hay que calcular la integral. Hay que calcular quién es a sub n. Pero a sub n, ¿qué será? Será 1 sobre pi multiplica a la integral de menos pi a 0. ¿De menos pi a 0 de quién? De menos 1. Menos 1 que es f de x por coseno de nx de x. ¿Por qué coseno de nx de x? Porque resulta que aquí le queda npi sobre pi. Pues entonces pi con pi se va y le queda nx. ¿Es claro eso? ¿Sí o no? Sí, señor. Más 2 más 1 sobre pi, que multiplica la integral de 0 a pi de 2 coseno de nx de x. Y entonces esa integral que le dará 1 sobre pi que multiplica ¿a quién? 1 sobre pi que multiplica a, bueno, la integral de coseno es menos seno, ¿no? La integral de coseno es menos seno. ¿Sí? No, pero la derivada de coseno es menos seno. Entonces la integral de coseno es seno. Es seno normal. Entonces será seno de nx sobre n. Seno de nx sobre n evaluado de menos pi a 0. Bien. Más 1 sobre pi que multiplica ¿a quién? Que multiplica a 2
seno de nx sobre n evaluado de 0 a pi. Bueno, el nx pues es claro que sale de hacer la integral de coseno de nx, ¿no? Entonces usted llega y dice que u es nx, pues entonces de u es n de x, pues entonces como hay que quitar esta n, pues entonces hay que multiplicar por 1 sobre n. ¿Listo? Es por eso. Es por eso. Es por eso. ¿Sí? Pero entonces esa integral da 0. Esa integral da 0. Es claro que da 0 porque cuando usted la evalúa en menos pi, pues ya vimos que seno en menos pi o en los múltiplos enteros de pi siempre da 0. Y pues cuando la evalúa en 0, pues todavía más 0 da. Entonces de ahí se obtiene que a sub n es igual a 0. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, señor. Bueno, y ahora b sub n. B sub n. Bueno, b sub n, ¿qué va a hacer? Pues b sub n va a ser la integral. B sub n va a ser integral de menos pi a 0. Pues ya sin tanta vuelta, pues aquí me va a quedar es esto, ¿qué? Me va a quedar seno de nx, seno de nx de x, seno de nx de x más integral de 0 a pi de seno de nx de x. 2. Claro que hay que multiplicar todo por 1 sobre pi, ¿no? Habría que multiplicar todo por 1 sobre pi, pero pues bueno, le daría esta integral. Bien, entonces ¿eso qué le quedaría? Le quedaría 1 sobre pi, que multiplica ¿a quién? Que multiplica a... La integral de seno es menos coseno, ¿no? Entonces diría menos coseno de nx sobre n evaluado de menos pi a 0 más 2 sobre pi. Bueno, voy a dejarla aquí. Si saco el pi una vez, este 1 sobre pi lo saco. 2 sobre pi que multiplica a menos coseno de nx sobre n evaluado de 0 a pi. ¿Listo? Y entonces pues uno hace las cuentas de esta integral y pues entonces le va a quedar 1 sobre pi que multiplica ¿a quién? Coseno de 0 pues es menos 1 menos coseno de pi, de menos pi, coseno de menos pi. Pero coseno de menos pi, ¿cuánto da coseno de menos pi? Da 0, entonces daría menos 1. O sea, sería entonces menos 1, menos por menos es más, por el otro menos es menos, o sea, sería entonces menos 2. ¿Será menos 2 eso? Les pregunto. O sea, aquí en la calculadora me da que coseno de menos pi es menos 1, no 0. Coseno de pi es menos 1, por eso. Yo no dije eso, sí, yo dije eso. Coseno de menos pi es menos 1. Entonces, menos 1, menos 1 por menos, pues da 1. Pero por el menos que está afuera, pues entonces daría menos 1. Y menos 1 es menos 2. O sea que esto daría menos 2. ¿Sí? Más... ¿Cero, no, profe? ¿Cómo? ¿Esa partecita daría 0? No, esa parte da menos 2. Porque coseno de menos pi es menos 1. Con el menos este que está acá, con este menos que está acá, daría 1 positivo. Pero con este menos que está acá le vuelve a dar negativo. Entonces sería menos 1, menos 1. Y menos 1 es menos 2. Ah, sí. Y acá
¿Y cuánto le da en esta? ¿Cuánto le da a la derecha? ¿Cuánto le da a la derecha? ¿Cuánto? -1. A la derecha sí da 0, ¿Ese sí da 0? porque lo primero da 1 y el otro da menos, el otro da -1. El uno da 1 y el otro da -1. O sea, coseno de n pi, ¿O no, profe? coseno de n pi Sí, le gracias. daría -1, ¿no? Ah, o espere que lo estamos haciendo mal. No, espere que lo estamos haciendo mal porque estamos obviando la n. Estamos obviando la n y no podemos obviar la n. Entonces espere tantico. Espere tantico porque no podemos obviar la n. Entonces, saquemos el 1 sobre pi. ¿Sí? Y vamos a hacerlo despacio. Cuando yo evalúe esta que está acá, cuando yo la evalúe en coseno de menos pi, entonces eso me va a dar menos coseno de n pi, bueno, de menos n pi. ¿Sí? Coseno de menos n pi sobre n. Menos, no, ¿yo qué estoy haciendo? Espere. Menos 1. Menos 1 sobre n. Menos 1 sobre n. En 0 me da menos 1 sobre n. Menos coseno de n pi sobre n. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ya sé que me van a decir que falta el menos. Porque resulta que acuerda que coseno es par. Entonces quiere decir que coseno de x es igual a coseno de menos x. Porque coseno es par. ¿Sí? Entonces cuando yo meta el n pi aquí adentro, pues me va a quedar coseno de menos n pi. Pero coseno de menos n pi es coseno de n pi. ¿Sí? Entonces aquí sí falta el menos. ¿Es claro lo que acabo de hacer o no? O sea, coseno de n pi es igual a coseno de menos n pi. ¿Sí? O sea, y coseno de n pi ya sabemos que es menos 1 a la n. Menos 1 a la n. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar 1 sobre pi que multiplica a... Bueno, en realidad lo puedo poner así. N, pues puedo sacar el n del denominador y entonces esto que está acá sería menos coseno de n pi, o sea sería menos 1 menos 1 a la n. ¿Listo? Eso sería b sub n. Bueno, el primer pedazo, ¿no? El primer pedazo. Me falta el otro pedazo. El otro pedazo entonces me va a quedar así. Bueno, voy a borrar esto pues para que me quepa. Pero sí voy a reescribir aquí pues lo que dije ahí. O sea que coseno de n pi es lo mismo que coseno de menos n pi. Y acá entonces me va a quedar más 2 sobre pi que multiplica ¿qué? Menos coseno de n pi menos coseno de n pi sobre n menos coseno de 0 sobre n. ¿Sí? Y entonces eso ¿qué va a hacer? Va a ser 1 sobre n pi
1 sobre n pi que multiplica a menos 1 por menos 1 menos 1 a la n más 2 sobre pi, bueno, por n también, que multiplica a quién, que multiplica a coseno de n pi, pues ya dijimos que era menos 1 a la n. Bien, más, menos por menos es más 1. ¿Listo? Y entonces para poder poner esto en fracciones, o bueno, ya está en fracciones equivalentes, pero esto se puede reducir más, porque entonces eso me va a quedar todo sobre n pi, y aquí arriba me va a quedar menos 1 menos 1 a la n más, bueno, en realidad es menos 2 por menos 1 a la n más 2. ¿Sí? O sea que esto que me va a quedar, menos 1 menos 1 positivo por el 2. Entonces, menos 1 más 2 es 1 menos 3 por menos 1 a la n sobre n por pi. Esto sería b sub n. Eso sería. ¿Me entendieron todo lo que hice o no? Algo, algo. ¿Puede dar un Sí, señor. momentico? ¿Cómo que algo? Eso está claro, mano. A ver, voy a dejarlo ahí para que lo vean. Profesor, ese menos coseno de n pi no es negativo ¿Ya o tuve en se cuenta dejaría esto? positivo. ¿Ya tuve en cuenta esto? En la primera parte, pero en la segunda parte es lo que pregunto yo, lo único que no entendí. En la segunda parte. Lo mismo. O sea, por eso aquí me queda menos. Porque es que coseno de n pi es menos 1 a la n. Entonces aquí con este menos. Ah, ya, porque como en la anterior se cambió a positivo, entonces pensaba que en esa se podía cambiar a negativo o algo así. Lo que pasa es que en la anterior se cambió a positivo porque era menos por menos. ¿Listo? Eso me daría b sub n. Y ahora hay que ver cómo quedaría escrita la serie, ¿no? Entonces regale un momento. Y aquí vea, pille. Entonces resulta que f de x, pues ¿qué me quedaría? ¿A sub 0 qué es? Bueno, a sub 0 ya lo encontramos por acá, era 1, ¿no? Entonces va a ser 1/2 más la suma desde n igual 1 hasta infinito de, pues el de b sub n pues ya daba 0, el de b sub n ya daba 0, entonces pues no se pone, pero entonces sí toca poner la de, coseno. ¿Listo? Sí toca poner la de coseno. Entonces para poner la de coseno, ¿cómo la pondríamos? A ver. La pondríamos de la siguiente manera. Entonces sería 1 menos 3 por menos 1 a la n sobre n pi, que multiplica a seno, ¿de quién? Que multiplica a seno de, ¿a seno de qué? A seno de nx, ¿no? A seno de nx porque p era igual a, mírala, seno de nx, porque como pi era p, pues entonces este pi con este pi se va, entonces me queda seno de nx. Seno de nx. ¿Listo? Esa entonces sería la serie. Espere un momento porque creo que me está faltando un pi en 1 sobre p. Ah, no, eso daba 1, ¿no? ¿Eso daba qué?
eh, no, da 3. A sub 0 da 1, ¿sí? A sub 0 da 1, A sub n da 0 y B sub n da 3 sobre n pi por 1 menos 1 a la n. ¿De dónde sale ese 3? Es que ese 2 al final es negativo también. Coseno de 0 sería menos 1. O sea, es que B sub n da esto. Mire, B sub n da 3 sobre n pi que multiplica a 1 menos 1 a la n. O sea que este número da 3. O sea, es que es porque este es negativo. ¿Y este por qué da negativo? Porque el menos 2 acá, el menos 2 sale bien. ¿Cómo es la integral de esto? Es la integral de menos coseno de nx. Entonces en 0 esto daría menos 1. Pero por el menos de la integral, ¡ay, desgracia! ¿Este da menos? Integral de 0 de 2 seno de nx de x. ¿Cuánto da esta integral? Esta segunda integral, ¿cuánto da? Da menos 2 coseno de n pi sobre n. Da menos. ¿Y dónde da ese menos? Ah, no, sí está bien. No, entonces está mal allá. Es así. Es así como lo tenía. Porque es que este 2 es positivo. Da 2 menos 2 coseno de n pi sobre n. 2 menos 2 coseno de n pi sobre n, quitándole el pi, ¿no? Entonces aquí, pues si usted pone el n pi, pues entonces tiene el n pi. Eso hace integral. Eso hace integral. ¿Listo? Y la primera daría, entonces da menos pi hasta 0 de seno de n pi, ¿no? Seno de nx de x. La primera da coseno de n pi menos 1 sobre n. Coseno de n pi menos 1 sobre n. Es que el problema está en este 1 es positivo. O sea, la integral de menos pi a 0. O sea, es que vea, el problema está en cómo uno calcula esta hijo de madre integrales. De seno de nx sobre pi
de nx sobre pi de x, esa integral da de menos pi a 0 de seno de nx de x, eso da coseno de npi menos 1 sobre npi. Pero ya sabemos que coseno de npi es menos 1 a la n. Menos 1 a la n menos 1 sobre npi. Y la otra da esta. Entonces sería más 2 menos 2 por menos 1 a la n sobre n. Y entonces pues sí es lo que nos está dando. ¿Claro está ahí o no? Ay. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Profe, suba un poquito para ver. ¿Sí o no? Desde la integral para abajo, profe. ¿De dónde? ¿De acá? No, 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 no. Lo último, lo último. ¿Esto? Eso. Sí, eso ahí para abajo. Exacto. Ah, ya sé dónde está el problema. Ya sé dónde está el problema. ¿Sabe dónde está el problema? Claro, yo sí decía, el problema está en el menos 1 que está multiplicando por la función. Que acuerde que no es no es menos 1, sino es esto. Espere. Este menos 1. Y yo no lo puse. Ahí está el problema. Entonces al poner ese menos, eso quiere decir que esto aquí le queda menos y esto aquí le queda más. Entonces si esto le queda menos y esto le queda más, aquí esto le queda más y aquí esto le queda menos. Ahí está. Entonces aquí le da 3 sobre esto. Ajá, ahora sí da. Que tenía la rasquiñita. Te da la rasquiñita de que, ¿por qué? Claro. Mírela. Ahora sí. Desgraciada, infeliz. Ahí tiene la serie. Entonces vea, tengan cuidado con eso. Esa entonces sería la serie de... Eso es una serie de Fourier. Vean que es fácil, o sea, no es complicado. O sea, a mí me parece mucho más complicado Laplace, por ejemplo. Esto no es difícil. Esto no es difícil. El detalle de esto es saber aprender a reescribir esto. Sí, o sea, aprenderlo a reescribir bien y hacer los cálculos de la integral bien. ¿Listo? Bueno, vamos a hacernos otro ejemplo. Bueno, de una vez les digo. Esto se llama una serie de senos. ¿Por qué esto se llama una serie de senos? Porque pues no tiene coseno. Sí, básicamente por eso. Sí, o sea, si tiene solo senos se va a llamar serie de senos. Si solo tiene cosenos, pues se va a llamar serie de cosenos. ¿Y cómo sabe uno si le va a dar una serie de senos o una serie de cosenos? Pues depende de la función. ¿Depende de cuál función? Pues de la función que usted está integrando. Porque resulta que pues bueno, si usted tiene una función que es par como coseno, si usted tiene una función par como coseno, pues entonces como usted está integrando en un intervalo alrededor del origen, pues cuando usted hace la integral en un intervalo alrededor del origen, pues entonces el área que usted acumula acá, no mentiras, ¿cómo sería? O sea, usted tiene, ¿por qué esta sale serie de senos? Esta sale serie de senos porque usted está multiplicando una función que es impar, o sea, una constante, por la función. A ver, ¿cómo explicamos eso? Bueno, básicamente la explicación es que este integral que está acá le va a dar 0. ¿Sí? Entonces, como este integral, este sub n le dio 0, pues eso quiere decir que la serie no tiene cosenos. Por eso se llama serie de senos.
Y pues si resulta que cuando usted hace las cuentas, la serie no le sale con senos, sino que le sale cosenos, pues se llama serie de cosenos. Eso es lo único que cambia. ¿Listo? Ejemplo. Bueno, ejemplo, y este sí lo van a hacer ustedes. F de X igual a ¿qué? F de X igual a pi al cuadrado, si menos pi es menor que x menor que 0, y pi al cuadrado menos x al cuadrado, si x es menor o igual que 0 y es menor que pi. Eso entonces será entonces, vamos a hacer ese ejemplo. A ver, bien pueda siga. Bueno, entonces les dejo ahí como para que quede, para que cuando la calculen, pues les den, ¿no? Entonces, a sub 0 le da 5 pi cuadrado sobre 3. A sub n da 2 sobre Profe. n cuadrado menos 1 a la n A más mí, 1. a mí a sub n me dio menos 2, que multiplica menos 1 a la n sobre n cuadrado. Es lo mismo. Ah, ok. Es lo mismo porque aquí usted tiene un menos 1, el del menos 2. Entonces, pues usted saca ese menos 1 y pues cuando lo multiplica por este menos 1, pues le queda menos 1 a la n más 1. ¿Listo? Y b sub n sí da una cosa fea. Da pi sobre n que multiplica a menos 1 a la n más 2 sobre n cuadrado pi que multiplica a 1 menos 1 a la n. Entonces esto es bn, esto es an y esto es a sub 0. ¿Listo? Bueno, vayan y nos vemos faltando 5 para las 3, para las pautas del quiz. ¿Listo? Recuerden, próxima clase entonces, series que hacemos otro ejemplo para hacer una serie de senos, una serie de cosenos y hacemos series complejas. O hacemos series complejas de una vez. Ahí miramos. ¿Listo? Entonces acuérdense, el lunes de velitas. Pero lleguen. ¿Tienen clase a las 7? No. Sí, profe. No, Sí, profe, yo salgo de una y entro a eso. Ah, vean, entonces bailas. Entonces a las 8 nos vemos. Ya hacemos una hora al menos. ¿Listo? No ahorita. Creo que va hasta las 9 le damos. Es para que no nos quede tanto tema para el jueves. Profe, una última cosa del taller, ¿cuándo más o menos lo sube? Por ahí para el fin de semana. Para el mañana. Listo, Es que, profe. es que tengo que salir de cálculo primero. Entonces hay unas cosas de cálculo. Pero ya estoy saliendo de eso. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos ahorita.